Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. La Asamblea Nacional aprobó con 81 votos una reforma constitucional que elimina el financiamiento público a los partidos y movimientos políticos, el llamado Fondo Partidario Permanente y el Fondo para Promoción Electoral. Esta decisión, impulsada por la bancada oficialista de ADN y respaldada por el presidente Daniel Noboa, será sometida a consulta popular. El debate no es menor. Desde 2008 los partidos han recibido más de 263 millones de dólares de fondos estatales para actividades políticas y campañas. Sus defensores alegan que este dinero busca garantizar la igualdad de condiciones y el pluralismo. Sus detractores, que ha servido para alimentar estructuras partidarias ineficientes y en algunos casos corruptas. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Andrés Castillo, él es asambleísta por ADN. Andrés, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gisela, buenas tardes, un saludo cariñoso para usted y su audiencia. Buen provecho. Muchísimas gracias. No, estaba tomando agua, no estaba. A los que están almorzando. Ya dije, me quedo sin voz, tengo que tomar agua. Ok. Muy bien. Estuvo bien el saludo a los oyentes. A ver, a los almorzantes, ¿ok? Bueno, a ver, empecemos. A ver, bueno, obviamente usted votó a favor de eliminar un mecanismo que está en la Constitución, como decía yo, desde 2008. ¿Por qué usted considera, asambleísta, que esta reforma es prioritaria en el contexto actual cuando la inseguridad, la crisis económica son las principales preocupaciones ciudadanas? Porque en alguna medida vamos desmontando primero la Constitución del 2008 en sus más claras aberraciones. Segundo, porque el Estado ecuatoriano no puede darse el lujo de seguir gastando en campañas electorales para todos los siguientes procesos. Usted ve, Gisela, los datos que se presentaron durante el debate, particularmente por Esteban Torres, que fue el ponente del proyecto, 260 millones de dólares entre organizaciones políticas desde el año 2008, de los cuales... Pero Andrés... ¿Cree usted que realmente esos 263 millones de dólares entregados en los últimos 17 años, esos recursos fueron malgastados en su totalidad? ¿O hay ejemplos de uso responsable de la justamente para lo que se hizo esa norma? No, Gisela, porque usted coincidirá conmigo que, y hay que decirle la verdad a la gente, no es pues que esos 260 millones se entregaron en efectivo a los candidatos, no. Estos 160 millones en alguna medida en el Fondo de Promoción Electoral se entregaba a los medios de comunicación para que los medios de comunicación reproduzcan las pautas que los partidos presentaban. Y por otro lado, el Fondo el Partidario Permanente, que es para capacitación y organización de los partidos políticos, ha tenido una forma de lo más variopinta de gasto. Y yo lo decía ayer en el debate con los términos más crudos que se puedan, ¿no? Desde temas relacionados a pasajes, alimentación, comida de lujo, hasta facturas entregadas por vaginoplastias que ha realizado el partido y que se entregó como descargo del control del gasto de los partidos políticos. Entonces, evidentemente en un país donde tenemos tantos problemas, esos recursos han sido muy mal utilizados porque no tenemos organizaciones políticas. Lastimosamente, siempre que vienen los procesos electorales tenemos partidos sin candidatos y candidatos sin partidos. Y se convierten los partidos en el Airbnb de la política, en donde se alquila para cada proceso electoral con tal de salvar el registro electoral en cada uno de los procesos. Pero si bien es cierto, también es importante enfocarnos en los controles, porque la norma en sí no es mala. La norma en sí busca pluralidad, busca que haya más equidad, es decir, que gente que no tenga dinero pueda también participar y trabajar en el sector público por elección popular.
Yo creo que hay gente que piensa mucho y yo también estoy de acuerdo con eso, que es el tema de que a veces nos falta el control, no necesariamente que la normativa sea mala, sino que se la pone y está en el papel y nadie la aplica, nadie controla. ¿Por qué nadie controló todos esos casos que usted mencionó hace un momento que me parecen increíbles, que hasta una vaginoplastia se haga con la plata que da el Estado para los partidos? Yo tuve la oportunidad de ser candidato a la prefectura de Pichincha. Y del fondo de promoción electoral que se nos entregó a todos los candidatos, que dicho sea de paso éramos 12, nos alcanzó a $50,000 por cada uno. ¿Esos $50,000 alcanzará en realidad para llegar a todos los ciudadanos con el mensaje que uno tiene? Desde luego que no. Pero esos $50,000 sumados a los del candidato 2, más los del candidato 3, más los del candidato 4, son impuestos de la ciudadanía para no recibir ningún beneficio a cambio de aquello. Y eso justamente es lo que la gente estaba cansada. Yo personalmente le digo lo siguiente, y este es mi criterio personal, que a ratos me trae problemas, pero yo los tengo que decir. Gisela, a mí me da lo mismo cuánto gasten los partidos políticos en sus campañas, que gasten lo que quieran. Lo importante es lo que dice usted, que haya transparencia, que haya control, que se sepa de dónde vienen los recursos, porque seguramente, por ejemplo, en la última campaña electoral, la Revolución Ciudadana recibió lo mismo que todos los demás candidatos, que Cucalón, que Saquicela, que Pedro Granja, que todos recibieron lo mismo para pauta electoral. Pero ellos forraron todas las ciudades y las provincias y las parroquias de nuestro país con un afiche en cada poste. ¿Y esa plata de dónde vino? Pero no ahí está lo que digo. ¿Por qué no controlan eso? ¿Por qué no sancionan ese tipo de cosas? Entonces ahí hay que poner el ojo en otros lados. Gisela, porque lo que establece la norma es que es un control posterior. Es decir, una vez que concluye la campaña se tienen que presentar las cuentas. ¿No es cierto? Ahora mismo se vio en el portal Primicias, por ejemplo, el señor Andrés Valares, asesor de la señora Cristina Jacom, primo o sobrino del señor Santiago Díaz Azque, aparece como uno de los aportantes de la campaña de la señora Luisa González en un monto de alrededor de $5,000. Es decir, se buscan inclusive personas o nombres ficticios para decir que ellos les han donado. Un fulano que va de asesor a la asamblea, ¿tendrá plata, $5,000 para entregar a una campaña millonaria como la de Luisa González? ¿Y no, por entonces qué? El problema no está en que el Estado pague las campañas de la gente que no tiene. El problema está en que el Estado no ha tenido la capacidad de controlar. Entonces, ¿por qué no reformamos mejor la forma de controlar y no eliminar? Si usted me está diciendo eso, o sea... Porque lo que estamos eliminando es el financiamiento por parte del Estado para las pautas. Después de eso, cuando haya concluido la consulta popular, seguramente tendremos que hacer los cuerpos normativos menores que reformen el Código de la Democracia. Y entre esas reformas, obviamente habrá que discutir no solamente la eliminación del fondo partidario permanente o del fondo de promoción electoral. Tendremos que discutir cuáles son los mecanismos que se tienen que aplicar para que la campaña finalmente tenga un control. Mira lo que sucede en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay dos parámetros, dice él. Uno, el de las encuestas para ver quién va adelante, y dos, cómo van levantando fondos cada una de las campañas. Y ahí nadie se escandaliza de que hay millones de dólares en la campaña, porque todos los recursos que ingresan a la campaña son auditables, bancarizados, pagan impuestos y se sabe exactamente quién entrega cada dólar. Aquí en el Ecuador eso no se sabe, pero nos quedamos contentos por el dinero que reciben para la pauta electoral en los medios de comunicación. Pero entonces, insisto, o sea, no lo eliminen, busquemos de una vez la alternativa de cómo controlarlo mejor y evitar que esto pase, y que no sea posterior, sino que sea previo el control, porque esto podría generar que se abra una puerta a que solo sobrevivan los partidos con patrimoniales poderosos. Lo que tenemos que hacer es reducir también el número de partidos políticos, Gisela, y la forma de reducir los partidos políticos es desincentivando todas estas normas que permiten que así sea. Mira lo que dice el Código de la Democracia. Todos los partidos políticos registrados tienen la obligación de presentar candidatos en todos los procesos electorales, so pena de desaparecer del registro electoral. Entonces ahí tenemos candidatos que nunca han sabido ni qué número de lista es el partido que les auspicia, pero son candidatos por ese partido. Y ese partido cobra recursos del Estado para hacerle propaganda a ese fulano que nunca ha conocido a su partido. Entonces, claro, todos ven que en ese espacio tienen la oportunidad de seguir creciendo
o de mantenerse y en el siguiente proceso electoral volverlo a alquilar. Entonces, esta es una de las reformas que hay que hacer, porque definitivamente en materia de democracia y en materia electoral todavía tenemos muchos problemas que hay que enfrentar. Ok, Andrés, pero entonces, ¿qué alternativas se podría poner o está tratándose dentro de ADN para garantizar campañas equilibradas si se elimina la promoción electoral que financia el Estado? Que cada uno levante su zafo, como se dice en el 40. Que cada uno levante los recursos que crea que puede levantar a partir de sus adherentes, a partir de sus militantes, a partir de sus financistas, y que ese recurso sea plenamente auditable, que se sepa de dónde viene. Inclusive ahora, a través de la tecnología, pueden haber sistemas informáticos que permitan conocer de primera mano al CNE quién es el que está entregando los recursos, y de ahí sí gástense en gorras, en camisetas, en propaganda, en los medios, en banners, en afiches, en lo que ustedes quieran. Pero el dinero que ingresa tendrá que ser auditado. Los bienes que ingresan tendrá que saberse de dónde vienen, porque de esa manera también no solo que vamos garantizando que participen los mejores, sino también evitamos que el crimen organizado y la delincuencia invierta en campañas para después cobrarles los favorcitos, ¿no? ¿Y cómo le respondería a quienes ven esta reforma como una manera de debilitar a la oposición y fortalecer a las fuerzas que ya tienen acceso a recursos y plataformas mediáticas? Por el contrario, nosotros lo que queremos es fortalecer un sistema de partidos en donde haya un número suficiente de partidos y no un número exagerado. Gisela, no se puede tener 267 organizaciones políticas entre nacionales, cantonales, provinciales y hasta parroquiales participando en los procesos electorales, presentando candidatos y chupándole la plata al Estado. Si es que quiere ser candidato, vamos a fortalecer los partidos, cualquiera que esté fuera, de la izquierda, de la derecha, del centro, lo que sea, pero a partir de su militancia y de su pensamiento, no porque alguien les va pagando la campaña, quitándole el pan de la boca a los ciudadanos. Pero, insisto, si el problema es el mal uso de esos recursos, ¿por qué no proponer controles más estrictos y sanciones ejemplares en vez de eliminar completamente el financiamiento público? Es que el mal uso no es el problema, es la consecuencia de la entrega de esos recursos. Dice el Estado ecuatoriano, por ejemplo, recursos, voy a poner un ejemplo tonto, para la construcción de un puente en alguna parte, y esa plata se la malgastan y no hacen el puente, no podemos decir que el problema está en la gente. El problema está en la gente que mal utilizó esos recursos, que no lograron conseguir ese puente. Aquí los recursos van para capacitación, para formación, para crecimiento de las organizaciones políticas, y es lo que menos han venido haciendo. Entonces, como no les cuesta a ellos, como no nos cuesta a nosotros los que hacemos política, muchos lo toman muy a la ligera, hacen lo que quieren, no gastan en lo que tienen que gastar, e inclusive más bien utilizan esa plata para andar recorriendo el mundo diciendo que en el Ecuador ha habido fraude electoral porque tenemos un sistema en donde la tinta salta de un lado al otro. Y eso lastimosamente lo estamos pagando los ecuatorianos con nuestros impuestos. ¿Usted considera entonces que de ninguna manera se va a reducir la pluralidad política y favorecer a grupos económicos? ¿Asumirá la responsabilidad, si es la responsabilidad política de haber impulsado este cambio, si es que llega a suceder eso? Es decir, ¿se limitan los derechos para aquellos que son pequeños? No es una decisión que me corresponda a mí, ni a ADN, ni al presidente Noboa. Esta será una decisión sometida al escrutinio del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano será el que finalmente decida. Puede decir sí, como puede decir no. Y si es que el pueblo ecuatoriano dice no, continuemos pagando a los partidos políticos sus campañas electorales, nosotros como gente que entiende los principios democráticos acataremos esa decisión e iremos para adelante. Lo demás será un ejercicio de mayor esfuerzo para las organizaciones políticas para alcanzar el cumplimiento de sus fines en lo político y en lo económico. Y un mayor esfuerzo que, si tampoco hay control, también puede filtrarse ahí organizaciones delictivas, como hemos visto en algunos casos. Es decir, por ahí se está bloqueando un lado para evitar algunos problemas, pero por el otro podría esto abrir la puerta también al narcotráfico. Y por eso le decía que a partir del resultado de la consulta popular, si es que el resultado es positivo, en la Asamblea Nacional se tendrán que hacer todas las reformas del Código de la Democracia que hagan viable esta decisión del pueblo ecuatoriano, y entre esas habrá que implementar
no solo las normas, sino los reglamentos, y no solo las normas y reglamentos, sino también los proyectos ya prácticos que permitan a la autoridad de control, que es el Consejo Nacional Electoral, el fiscalizar y el controlar de dónde y hacia dónde van los recursos que se utilizan en las campañas electorales. Bueno, estaremos pendientes también entonces. Le agradezco mucho, Andrés. A usted, Gisela. Buena tarde, gracias por invitarme. A usted muchísimas gracias por asistir. Nos acompañó Andrés Castillo, asambleísta por ADN.